Ok, entonces los grandes desafíos tienen que trabajar con Mongo, con Express, para los que es el enrutamiento, con Web API, para solicitudes de respuestas y tanto las solicitudes como las respuestas, esa interacción, y con los frameworks que, como lo vimos, están en exposiciones, 6 fases de exposiciones de investigación, pruebas de concepto, que son de diferentes proveedores que han sido creados por diferentes proveedores como tal. Tienen que aprender a crear interfaces de usuarios dinámicas y responsive, que se adapten según los componentes de, según donde vaya a correr, porque eso nos da los frameworks nos dan eso, la adaptabilidad dentro de las multiplataformas en diferentes, además, en diferentes browsers, integrar los componentes, practicar cómo se integra MongoDB, Express, por ejemplo, Angular, el framework que les toca investigar, React o Vue, con Node.js, para crear aplicaciones web completas. Entonces, eso incluye la comunicación entre el frontend y el backend mediante APIs RESTful, la configuración de eso. Y si van a si como vamos, y si vamos, y como vamos a desarrollar una aplicación de web completo, será necesario construir aplicación web desde el frontend hasta el backend, incluyendo esa gestión de base de datos, de los APIs, de la creación de interfaz de usuario, y no pueden dejar por fuera las buenas prácticas que incluyen la organización del código, la seguridad, la escalabilidad. Digamos, evidentemente la curva de aprendizaje no es un tema sencillo. Ya hemos hablado de patrones, hemos hablado de tipos de arquitectura, de el estilo de la arquitectura. Tenemos que entender esos patrones para poder hacer la implementación más adecuada y no dejar por fuera además el aprovechamiento de TDD y de pruebas unitarias. Evidentemente, el stack es poderoso, pero la curva de aprendizaje es compleja. Veamos. ¿Cómo la arquitectura esta media se basa en un enfoque full stack? Todos los componentes, desde el back, desde la base de datos hasta el front y cómo corre eso en JavaScript en mi browser. En este ejemplo, como un todo. Y cada elemento desempeña papel cruzado. Un MongoDB que puede sustituir, como dije, con un Postgre que puede ser sustituido por un Oracle, que puede ser sustituido por un MySQL, pero que en este caso nos da toda la potencialidad de una estructura no funcional que funciona con Cluster, que además ayuda a que ciertas consultas no complejas tengan mayor velocity, manejar esa base de datos y mientras SP gestiona las solicitudes, el enrutamiento y el framework se encarga de la interfaz de usuario y no por su lado actúa como el servidor formando un ecosistema cohesivo se integra de manera adecuada entre sí. Tenemos por detrás ese MongoDB, por acá tenemos a un Angular, por ejemplo, en el frontend que podría ser un React, que podría ser un Vue, que hace la llamada a través de AJAX a un API REST, llega a ese servidor que en ese caso tendría un Node Express, consulta la base de datos que está resguardada con todos los niveles de seguridad que se requieren detrás de ese server, da la respuesta a la base de datos y devuelve el objeto JSON que es procesado a través de TypeScript, JavaScript, en el cliente, en el front, en todo lo que tiene que ver con el framework, que a su vez llaman las librerías que pueden ser de hardware para llamar APIs de hardware o para hacer todo lo que es el manejo de contenido utilizando HTML y JavaScript, digamos, todo esto dentro de una misma arquitectura. Esto es, por ejemplo, un ejemplo alto nivel de lo que es una arquitectura de este ecosistema. Y cada componente lo vamos a ir aprendiendo paso a paso para poder hacer la implementación de nuestro sistema, que por otro lado tenemos la parte técnica y por otro lado tenemos la definición de esos requisitos y cómo sean efectivos y las metodologías ágiles trabajen en integración con todos estos componentes técnicos para poder llegar realmente al objetivo final, porque si no tenemos claros los requisitos, ni toda la tecnología y el conocimiento de tecnología bien usada que podamos tener nos va a llevar a lograr esos objetivos.
Cada cual con su responsabilidad. Esa es la clave. Las mejores prácticas lo que dicen es, bueno, cuando desarrollamos con un staff es crucial para mejorar prácticas la separación de responsabilidad, el uso de API RESTful, la implementación de autenticación, la autorización adecuada. Esto asegura que la aplicación sea segura y mantenible. Solo dentro del aspecto de seguridad ya es todo un mundo. Pero si nosotros tenemos claro que Express es el marco de la aplicación web para que no para Node.js y está diseñado para simplificar la creación y la administración de servidores de web API. Y su uso principalmente es crear la aplicación web y los APIs REST y damos esa responsabilidad a Express.js, cada cual con su responsabilidad, ya tenemos una implementación de mejores prácticas en ese enfoque. Si además de eso sabemos que el marco de desarrollo frontend que está basado en TypeScript y que al final se convierte en JavaScript y que se utiliza para construir aplicaciones web de SPA para los casos clientes, pero que podemos adaptar para hacer multipage de acuerdo a la necesidad del cliente, que tanto un Angular, un Vue, un React crean interfaces de usuarios dinámicas y complejas que nos dan un montón de librerías que debemos estudiar y basarnos en nuestra investigación hacia la comunidad para poder tomar las mejores decisiones en la implementación, dándole la responsabilidad que a esa capa corresponde, teniendo además y cumpliendo con los patrones de diseño y patrones de arquitectura recomendados por cada uno de esos frameworks, un paso adelante, ¿verdad? Allí estamos dándole la responsabilidad, dividiendo las capas, organizando nuestro código. Que Node.js, que es ese server que permite ejecutar ese JavaScript en el servidor fuera del navegador, un entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor, que nos permite construir aplicaciones del lado del servidor con API y servicio de backend, que esa es su responsabilidad y que dentro está el embebido del Express, y que es el que se comunica directamente con esa base de datos Mongo y que es el que le da esa respuesta al front a través de comunicándose con esos frameworks. Bueno, ahí estamos teniendo claro la arquitectura, la macro y en la implementación cada uno de esos componentes. Y por supuesto, teniendo clarísimo que MongoDB es un componente reemplazable según las necesidades y el volumen del sistema, pero que hoy nos da como base de datos no relacional el almacenamiento de datos de una manera dinámica a través de archivos con formato JSON, con el manejo de clustering y que podemos además adaptarlo a la necesidad de manera más dinámica y menos restrictiva que una base de datos no relacional. Ya, si conocemos cada uno de esos componentes, sus responsabilidades, la manera en que implementamos patrones, un buen código, entendemos la arquitectura, manejamos un buen control de versiones, la configuración está dockerizada para poder establecer la replicación en todos los ambientes de prueba y de producción de cada uno de los elementos de esa configuración que sean replicables, pues allí vamos a lograr, al separar y al entender esa arquitectura, una aplicación mantenible, segura y que pueda ser escalable, que sea escalable al momento de hacer cambios y crear nuevos requisitos. Ahora, recordemos que una página Single Page Application, SPA, son altamente alternativas y que el StatMan nos ofrece una forma un StatMan React nos ofrece, y aquí vuelvo, repito, en esta presentación el ejemplo es MEAN, pero esto puede ser sustituido por cualquiera de los frameworks que estamos investigando. Nos permite cargar el contenido dinámicamente, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de carga mínimo. Entonces, fíjense que es una manera diferente de graficar la arquitectura. MongoDB hace la solicitud, analiza la solicitud, obtiene los datos, cada capa con su responsabilidad. Regresa los datos, regresa la solicitud, muestra la respuesta y el cliente, que es mi browser, permite visualizar al cliente a través eh,
de mi interfaz la información. Y esto sirve para cualquier, digamos, como lo vimos arriba a nivel de la industria, de cualquier área de negocio que se les pueda ocurrir, desde aplicaciones de e-learning, educación, plataformas de enseñanza, hasta redes sociales, hasta sistemas de gestión, aplicaciones de comercio electrónico como Amazon, aplicaciones financieras y bancarias, de salud, lo que se les ocurra a nivel de áreas de negocio. Y ahí es donde está nuestro valor agregado como especialistas como ingenieros, como licenciados del área. Diagramas de arquitectura es una de las cosas que vimos en la vez anterior y nótese que los de arquitectura hablan un poco sobre, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, con el ejemplo Angular, CSS, HTML, JavaScript, en Node-Express, Router, Controller, el MongoDB, cómo estructuramos cada uno de los componentes y vuelvo y repito, cómo tenemos que identificar y diferenciar las responsabilidades. El cliente HTTP hace la petición. El cliente procesa los datos recibidos a través de los controladores. Eh, por otra parte, MongoDB es el que resguarda los datos y todo lo que es Node es el servidor. Entonces, tenemos que tener claridad de cómo los servicios red están en mi nube, en internet o de alguna forma los expongo a través de esas peticiones HTTP y el cliente los procesa y fíjense la comunicación con JSON. ¿Ok? ¿Cómo debe estar esto ordenado? ¿Cómo se desglosa a nivel de directorios de archivo? Bueno, los backend deberían tener todo lo que son los controles, contienen todas las funciones del controlador, se manejan las solicitudes de SPREY, el modelo, todo lo que es la base de datos, todo lo que es MongoDB, los Mongos de los routers, definen las rutas de aplicaciones para Express, los middleware que contienen eh, se personalizan para la autenticación y la autorización. La configuración. Debemos tener los archivos de configuración de Mongo, los utility. Debemos tener a nivel de servers.js las puntos de entrada, app, los directorios de la aplicación. Y cada framework les va a crear como una estructura de directorios para que incluso contienen las pruebas unitarias. Entonces, este es un ejemplo. Nótese que, por ejemplo, aquí tenemos el app.js que se encarga de la configuración principal de Express y Server.js. Estos archivos de configuración los van a tener todos utilizando cualquiera de los kits. El Node.js es el entorno de ejecución que permite tu código JavaScript ejecutar fuera del navegador y el Express es el marco de trabajo sobre Node.js, simplificando la creación. Mientras Express y Node son backend y definen controladores, modelos y router, mientras el MongoDB, su configuración y uso también gestiona el backend, generalmente dentro del config y models. Entonces, fíjense aquí, hay un ejemplo de cómo más o menos se va a ver una estructura de directorio utilizando un stack tipo, tipo Angular o tipo React o tipo Vue. La estructura va a ser muy similar a nivel de directorios. Que además a nivel de app.js van a tener que configurar Express, configurar Mongo, configurar su app y los middleware. Aplicación Express define los middlewares, set de ruta y conexión y mucho más, ¿no? Digamos. El server van a tener un puerto para exponer, van a tener listener, un punto de entrada que permite iniciar el servidor y pone a escuchar los puertos específicos. Esto adicional a los puertos que deben configurar en sus Docker, ¿no? Donde tienen que abrir las rutas y los puertos para que puedan levantar los servicios. ¿Ok? Son como varios. El contenedor va a contener, valga la redundancia, cada uno de estos componentes y la configuración. Mientras que en Angular, que es el ejemplo de hoy, que al traer la calculadora van a tener como la parte de la interfaz del usuario y de la calculadora, su HTML, su JavaScript, su CSS, ¿ok? Pero esto aplica para cualquier middleware, para cualquier framework.
Y bueno, va a utilizar TypeScript que se transforma en JavaScript, pero que le permite hacer la codificación de una manera mucho más estructurada. Desarrollo del backend, el Node y el Express, el app.js, que es donde está la configuración, el router van a colocar las rutas para la calculadora de cada uno de todas las operaciones que puedan tener aquí en el ejemplo de las rutas de calculadora router. Fíjense que aquí estamos teniendo, se requiere Express router y cada uno van a ir sumando por cada nuevo routes y es el estándar en la nomenclatura. Sus app.js se encargan de la configuración principal de Express y server.js se encarga de arrancar el servidor. Y en el app.js van a colocar cada uno de los componentes que van a ir sumando según, según las necesidades del producto y es como donde se lleva el orden. Y fíjense que tienen el directorio y aquí ya es el contenido de ese archivo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Les va a decir dónde yo ubico mi archivo, mi JS, mi TS, mi directorio, el front y el back. Fíjense, MVC, modelo vista controlador, separamos los controladores de lo que es la parte visual, que es el front, lo que es el modelo, que es la base de datos, que va a estar con los archivos asociados a la configuración de el MongoDB. En Git, evidentemente, ¿cuál es el tamaño del proyecto? ¿Cuántos submódulos crear? Es importante también tener consistencia entre lo que tienen ustedes a nivel de directorio y cómo van a organizarlo, ¿no? No es ideal que su proyecto esté organizado por submódulos en Git por ejemplo, de un proyecto, que es lo más recomendado. ¿Y por qué usar submódulo? Porque facilita la gestión del desarrollo de los grandes proyectos cuando se divide el código. Por ejemplo, tener un módulo de seguridad, un módulo de inventario, un módulo de contabilidad, un módulo, ¿sabe? Por área de negocio. Les va a permitir reutilizar el código, compartirlo con diferentes proyectos sin duplicarlo. Por eso, en particular, típico, el módulo de seguridad de roles. Eso le va a dar independencia en los módulos, mejor procesos de colaboración entre los equipos, aunque evidentemente también tiene sus retos, sus desventajas. Van a necesitar que cada vez que añadan un módulo, tienen que crear repositorios, le va a hacer que tengan una mayor complejidad, ¿no? Y la curva de aprendizaje va a ser un poco mayor porque requieres entender cómo gestionar esos repositorios y la consistencia de las versiones porque tienen que tener integración. Entonces, el módulo de seguridad 01 es compatible con el módulo de inventario 5. Entonces, claro, evidentemente requiere un mayor control a nivel de documentación. Pero, ¿qué es lo más recomendado? Según el proyecto. Si es una estructura modular, control de versiones, si es un monorepositorio para proyectos más pequeños. En lugar de un submódulo, considera que puedes hacer un repositorio pequeño si son herramientas tipo Learning, pues claro, porque son como de una sola línea de negocio. Mientras que si tú tienes un proyecto más grande, con muchos componentes, es importante que manejes gestoros de dependencia también como NPM para Node o YAR que permite una gestión efectiva de los módulos, que manejes branch y pull request para implementar estrategias de branch efectivas y utilizar pull request para gestionar la contribución en el cambio del código. Manejar microservicios podría ser una opción para que cada repositorio maneje un proyecto, en proyectos muy grandes. Arquitectura de microservicios es ideal porque nos permite separar también responsabilidades. Así como separamos las capas de responsabilidades de la tecnología, separar las capas de responsabilidades del área del negocio. Entonces, en conclusión, organiza tu proyecto, organicen sus proyectos, es una opción útil para cada escenario según esos escenarios.
No es necesario para todos los proyectos tener muchos módulos, pero sí es necesario cuando tenemos proyectos donde se requiere la colaboración, la movilización, la gestión. Es clave dentro de la gestión del repositorio y del manejo del código es clave dentro del avance de un producto y eso Git es nuestro principal aliado. Y evidentemente también el frontend incluye los repositorios de TDD y de pruebas unitarias que hemos estado viendo que son un proyecto aparte y para herramientas como el front, Mocha y Shai son muy populares, cada framework recomienda alguna y deben ser de alguna manera, lo hemos visto, su práctica anterior de TDD lo implementaron, lo van a implementar, lo que son las pruebas unitarias y TDD, y necesitamos ese componente también a nivel de directorio y de repositorio. ¿Ok? Y son perfectamente integrables con estos kits de MEA. Sobre desarrollo hemos visto arquitectura, estilo, enfoque y patrones también, MVC, programación funcional, patrón de repositorio, MVB, programación inventario, objeto, patrón observador, microservicio, programación reactiva, patrón singleton, servers, API first, patrón decorator. Entonces hemos visto arquitecturas, estilos y patrones y combinaciones de eso, como un servidor se conecta a internet y tenemos varios clientes en diferentes dispositivos, tablets, PC, etcétera. Entonces, las arquitecturas descritas nos ayudan o nos permiten internalizar la correlación entre los kits como lo son las componentes técnicos Mongo, Express, Node y los frameworks escogidos Angular y Vue, nos va a permitir tener una visualización de mayor claridad, mantenibilidad y escalabilidad si lo tenemos presente y entendemos cada uno de los contextos y la interrelación entre ellos. Sin embargo, debemos entender que la elección de la arquitectura puede depender de los requisitos específicos del proyecto y del desarrollo, así como acabamos de decir, la estructuración dentro de mi Git o definición de mis componentes y módulos de mi repositorio. ¿Por qué escoger esta arquitectura? Popularidad, apoyo de las comunidades, porque tenemos bien separados en ellos lo que son las responsabilidades, los controladores y el manejo de HTTP, de solicitudes y respuestas, los servicios de negocio, los modelos de datos. Entonces, la reutilización, cuando nos apoyamos en este tipo de kits, va a ser de gran ayuda para darnos documentación, mantener esa documentación para las pruebas, para todo el ecosistema. Está como diseñado para que nosotros podamos armar este rompecabezas de una forma de que podamos tener soluciones para aplicaciones muy grandes y complejas, usando arquitecturas como microservicios, como eh, alternativas mucho más sencillas que simplemente con un solo repositorio y alguno de estos kits podamos resolver. ¿Ok? El futuro, ¿qué podría influir en su futuro? Tendencia, está creciendo JavaScript, la curva de aprendizaje, que JavaScript cada vez pareciéndose más a Java, pues siendo más estructurado, TypeScript restringiéndonos ciertas cosas para poder manejar esas restricciones y esa estructura, ¿no? Integración con tecnologías emergentes, dependencia de JavaScript, desarrollo ágil y rápido, el rendimiento de operaciones como CRUD, Mean con Mongo es una opción, pero nos da flexibilidad, sostenibilidad y eficiencia, manejo de errores, librerías que nos los resuelven, además de integrar con tecnologías como inteligencia artificial que ya están disponibles en la nube con ciberseguridad. Los proveedores nos ayudan a hacer análisis de datos, de monitoreo, un desarrollo ágil y rápido, sostenibilidad y eficiencia. Evidentemente, en un mercado donde tenemos una competencia entre startups
pero que entre ellos permiten ser integrables. Manejando esto, vuelvo y repito, como un rompecabezas, donde siguen siendo estas opciones muy viables y populares y que debemos adaptarnos a esas tendencias emergentes y superar esos desafíos en particular de combinación de tanta tecnología y cómo nuestra curva de aprendizaje cada vez va a ser menor porque es adaptabilidad. En conclusión, los STAP ofrecen soluciones poderosas, eficiencias escalables y con sus retos y si nosotros nos adaptamos a ellos como opciones inteligentes porque nos van a ayudar a generar aplicaciones web modernas que combinan lo mejor de todos los mundos, eh, de extremo a extremo, vamos a poder tener esas aplicaciones que son escalables con una comunidad activa y además adaptables. Si en algún momento Mongo no nos ayuda, entonces podemos quitar esto y poner esta otra capa. Y bueno, eso al final de cuentas, esa adaptabilidad, esa flexibilidad es lo que da valor a esta combinación de tecnologías. Y es lo que estamos aprendiendo dentro de la investigación. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Yo sé que esta vaca hay que comerla por pedazos. Y bueno, es parte de lo que estamos investigando, de lo que se está investigando. Aquí voy a leer algunas de las respuestas que tenemos por acá sobre su interacción con los frameworks. Por aquí me decía, bueno, con Next.js permite la página cargue rápido. Sé que algunos se ayudan con inteligencia artificial, eso no está mal. Lo importante es que lean la respuesta, la comprendan, la entiendan. Por acá, identifiquen características generales. Bueno, el feedback personalizado, las recomendaciones basadas en el gusto de usuario. Por acá me decían una combinación de Java y Node y base de datos como Cassandra o DynamoDB, un frontend usando React Decoding. Fíjense que son varias tecnologías. Ustedes ya, una página SPE cuenta con independencia. Ok, fíjense que ustedes ya dominan algunos conceptos en estas alturas del partido y la idea es que, por ejemplo, aquí hablaban del rastreo GPS, el repartidor a reducir la incertidumbre de una interfaz. Exacto, la combinación entre requisitos y tecnología es lo que nos va a lograr tener aplicaciones escalables, mantenibles, independientemente de la necesidad del negocio y la tecnología que podamos adaptarnos. ¿Y cuáles son sus conclusiones, chicos? Voy a cerrar aquí la grabación. La grabación queda un poquito a medias para los que no están en clase, que son 3 personas, pero em, para papá, el resumen de la última parte abarca lo más crucial que vimos. Además, que esto está correlacionado totalmente con la experiencia dentro del proyecto que se va a desarrollar y los procesos de investigación que están trabajando en fase, que son lo de evaluación de software, que seguirían en cualquier organización, digamos, esas métricas de vamos a evaluar la comunidad, el front, el back, la seguridad y las herramientas de prueba, es lo que vamos a seguir en este camino y ustedes van a profundizar luego de esta teoría a macro nivel.